La lucha contra el pecado es una de las evidencias más claras de que una persona posee vida espiritual. Solo los verdaderos creyentes brota en su corazón el deseo por mortificar el pecado que todavía permanece en él. Y todos aquellos que han sido justificados por medio de la fe en Jesucristo también han sido santificados y están siendo santificados para ser cada día más semejantes a Cristo. Sin embargo, hermanos, esto produce un conflicto constante porque desearíamos luchar menos contra el pecado y tener más victoria contra él. Es decir, anhelamos menos lucha, pero más victoria en la lucha. Pero sabemos que, hermanos, la realidad es que las luchas no cesan y que todos los días, hermanos, hay tentaciones, hay ocasiones en que debemos de huir, pecados que mortificar, deberes que obedecer. Y esto quizá, hermanos, nos resulte un trabajo arduo, pero es en la fuerza del Espíritu Santo que llevamos a cabo esa tarea. Los cristianos no somos carnales porque el pecado ya no reina en nosotros, pero todavía habita en nosotros y por eso tendremos que luchar contra él diariamente. El pecado tiene como meta, hermanos, nuestra destrucción, apartándonos de Dios, de la fuente de toda bendición. Y yo creo, hermanos, que ustedes saben que lo hace sutilmente presentándonos una vida más cómoda, más divertida y más placentera que obedecer a lo que Dios nos demanda. Y ante todo esto nos preguntamos, ¿cómo podemos enfrentar esta lucha en nuestro interior? Y precisamente hace ya 2 domingos empezamos a considerar 7 instrucciones acerca de cómo debemos mortificar el pecado de manera apropiada. Hasta el momento solo hemos visto 2 de ellas. La primera instrucción que vimos es que debemos esforzarnos diligentemente en trabajar por el fortalecimiento de nuestra fe. Debemos trabajar diligentemente, esforzarnos por trabajar diligentemente en el fortalecimiento de nuestra fe. Si rastreamos, hermanos, todos nuestros pecados hasta la causa principal de ellos, veremos incredulidad remanente en nuestros corazones. Así que para mortificar el pecado debemos fortalecer nuestra fe. Y la segunda instrucción que vimos, que fue la semana pasada, es que debemos esforzarnos por tener un sentido claro y permanente en nuestras mentes y conciencias de la culpa, el peligro y el mal de ese pecado en particular con el cual estamos luchando. Ahí vimos 3 elementos. Miramos que no solamente debemos mirar la culpa, sino también el peligro y el mal que ese pecado sin mortificar vendrá a nosotros, hermanos, si no estamos luchando contra él. Hoy, hermanos, vamos a terminar ya esta sección de la mortificación del pecado. Llegamos a nuestra última enseñanza y la penúltima de esta serie en busca de la santidad. Ya estamos terminando prácticamente el domingo que viene. Dios mediante ya terminaremos esta serie buscando la santidad. Y hermanos, espero que el Señor haya obrado poderosamente a través de todas estas enseñanzas. Vamos a continuar entonces dando las otras 5 directrices que hoy trataremos. Y esta mañana vamos a ver el resto de estas instrucciones. Tercera instrucción. Esfuércese constantemente por guardar en su conciencia el temor de Jehová. O esfuércese constantemente por guardar en su conciencia el temor de Dios. Hermanos, cuando el creyente permanece consciente que siempre vive delante de la presencia de Dios, de un Dios que debe ser temido, eso lo mantendrá alejado de los pecados visibles como invisibles. Cuando el creyente permanece consciente, hermanos, que vive siempre delante de la presencia de Dios, de un Dios que debe ser temido, de un Dios que debe ser reverenciado, eso lo mantendrá alejado, hermanos, no únicamente de los pecados públicos, visibles o externos que los demás ven, sino también de aquellos pecados que nadie puede ver, de los pecados internos. Hermanos, porque nosotros no obedecemos por la vista de los demás, sino porque sabemos que los ojos del Señor están aún en lo más recóndito de nuestro corazón, desnudando y conociendo todo lo que hay en nosotros. Así que el temor a Dios mueve al creyente a luchar no solamente contra aquellos pecados visibles, sino con los pecados que nadie ve, porque Él es consciente que nada hay encubierto
a los ojos de Dios. Hermanos, nosotros los creyentes, los verdaderos cristianos, debemos tener esa plena conciencia, hermanos, que nosotros siempre estamos a los ojos de Dios. Todas las cosas están desnudas a los ojos de Dios. Por eso dice el proverbista en el Proverbio 16:6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y noten esto, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué se apartan del mal? Porque ellos saben que están delante de un Dios que debe ser temido. No únicamente del mal externo, sino también del mal interno que nadie puede ver, como son las malas intenciones, las malas motivaciones, los malos pensamientos que solo Dios puede ver. Y hay un texto muy interesante, hermanos, acerca de este asunto, porque en Levítico 19:14 nos dice de esta manera. Noten lo que dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Y por qué? Porque es fácil maldecir porque él no le está escuchando. ¿Y por qué es fácil poner tropiezo? Porque no lo está viendo. Pero el que teme a Jehová no hace eso, porque sabe que aunque esta persona sorda no la escuche y el ciego no lo vea, sabe que los ojos de Dios están delante de él y lo están observando en cada una de sus acciones. El temor de Dios nos libra de cometer pecados que nadie puede darse cuenta. Ahora, si maldices al sordo, él no te va a escuchar. Si pones tropiezo al ciego, él no va a ver tu pecado, pero Dios sí lo está viendo. Una persona desprovista, hermanos, del temor de Dios piensa que nadie lo escucha cuando maldice al sordo y que nadie lo ve cuando pone tropiezo al ciego. No está consciente que los ojos de Dios están sobre él y que no hay un lugar en este planeta que podamos huir de la presencia de Dios. El creyente está consciente de esto. Eso fue lo que entendió David cuando dijo en el Salmo 139, versículo 7 del 10, él decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos, no existe un solo lugar del planeta, y podríamos decir del universo entero, donde podamos huir del ojo de Dios. Dios ve, Dios escucha todas las cosas que están desnudas y abiertas delante de Él. Así que tener temor de Dios es vivir con la conciencia de esta realidad todo el tiempo. No importa dónde estemos. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 7:1, dice de la siguiente manera: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. Así que el temor de Dios es esa conciencia de que siempre estamos delante de la presencia de Dios que ve todas las cosas. Así que estos textos nos muestran claramente que es imposible mortificar el pecado si no existe temor de Dios. Pero también, en segundo lugar, sin temor de Dios, cualquier aparente éxito en la lucha contra el pecado no es otra cosa que mera hipocresía. También, hermanos, sin temor de Dios, cualquier aparente éxito en la lucha contra el pecado no es otra cosa que mera hipocresía. Un corazón corrupto que solo se ha abstenido de cometer el acto externo del pecado sigue siendo pecaminoso delante de los ojos de Dios. En consecuencia, hermanos, esta mortificación no es más que hipocresía, porque esa persona solamente se abstiene de lo que los demás pueden ver, pero no se abstiene de lo que los demás no pueden ver. Y el problema, hermanos, es que nosotros debemos darle muerte tanto a las conductas que los demás ven como a las cosas que no pueden ver, porque sabemos que Dios está observando todo. Es que todo creyente debe esforzarse constantemente por guardar la conciencia del temor de Dios. Y cuando leemos reflexivamente y cuidadosamente la palabra de Dios, cuando nos exponemos, hermanos, con la debida atención a la exposición de la palabra, ¿cierto, niños? Niños, cuando nos exponemos de manera adecuada a la exposición de la palabra de Dios, no acostándonos en la silla y a un lado al otro, no, de una manera reverente,
de esa manera comenzamos a adquirir temor de Dios. Crecemos en el conocimiento, pero ¿de qué sirve, hermanos, tener mucho conocimiento de Dios si no estamos conscientes de su presencia? Porque muchos saben Biblia y saben muchos versículos de la Biblia, pero viven su vida como la viven, porque no tienen temor de Dios. Tienen mucho conocimiento, pero el temor de Dios no está en ellos. Ahora, el temor de Dios produce sabiduría, y la sabiduría es esa capacidad que Dios nos da para poner a cabo su obra, para realizar y llevar a cabo sus demandas, sus mandamientos. Eso es sabiduría, y eso brota en el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, no hay sabiduría. Pero es tan importante, hermanos, empezar el día estudiando la Escritura. Por eso nuestros devocionales deben una de las cosas que no debe faltar más bien es la meditación de la palabra, la lectura de la palabra en nuestras mañanas. El salmista dijo en el Salmo 5:3, dijo: oh Jehová, de mañana oirán mi voz, refiriéndose a la oración, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré en lo que tú dices en tu palabra. No solo el día, sino continuar todo el día en la presencia de Dios, meditando en las cosas que hemos leído en nuestro devocional privado en la mañana, trayendo cada área y cada aspecto de nuestras vidas a la Escritura para guiarla por principios bíblicos y no por nuestros deseos. Eso es importante cuando nosotros leemos en la mañana, hermanos, y hacemos una meditación y una lectura cuidadosa del devocional, de la palabra que el Señor nos está dando. Eso nos ayuda, hermanos, a vivir en consecuencia los principios que extraemos de ese estudio, de esa porción que hemos estudiado. La oración le decimos: Señor, por favor, danos sabiduría, ayúdanos a tener temor tuyo para poner por obra todo lo que tú dices. Pero necesitamos que esto sea constante y que todo el día, hermanos, porque no solamente estamos en la presencia de Dios en el devocional, sino todo el tiempo estamos delante de la presencia de Dios. Hay personas que piensan que solamente mientras están haciendo el devocional están en la presencia de Dios. No, todo el tiempo estamos en la presencia de Dios. Y por eso tenemos que ver cada área, cada decisión que tomemos, preguntarnos: ¿estamos haciendo esto conforme a la voluntad de Dios o estoy haciendo las cosas como a mí me parece, conforme a mi carne? El inconverso, ustedes saben, hermanos, se mueve por sus deseos. El pecado reina en él y él se deja mover por sus deseos carnales. Son los que lo gobiernan, reinan sobre él. El inconverso, a lo más alto que puede llegar es a la moralidad comúnmente aceptada por la sociedad. Un hombre que no bebe alcohol, muy respetuoso o muy de casa, pero simplemente es un moralista. Todavía ese hombre, aunque no tenga pecados escandalosos delante de los demás, dentro de él ha pecado, hermanos. Muchos pecados hay en el interior del corazón del inconverso. El inconverso no vive por principios porque él no posee el Espíritu Santo. Pero el creyente vive por principios porque él no solo sabe que es un ciudadano de una nación terrenal, sino que también vive en el reino de Cristo, y ese reino también tiene leyes y principios muy específicos. Hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y nosotros evidenciamos de dónde pertenecemos. Si vivimos, hermanos, para complacer los deseos de la carne y hacer lo que nos parece bien, entonces pertenecemos al reino de las tinieblas, y ese es el patrón de nuestra vida. Pero si nosotros realmente somos de Cristo, vivimos, el patrón de nuestra vida son los principios escriturales, los principios de Dios. Y cuando vivimos a la luz de estos principios, estamos viviendo en el temor del Señor. Por eso, hermanos, hay muchas personas que algunos dicen: a esta persona le falta poco para ser cristiano. Pero lo que están viendo simplemente es una conducta externa que es una mera hipocresía, porque por dentro son pecadores encarnecidos. Cuando el creyente se obliga a sí mismo a preguntarse: ¿qué dice el Señor? ¿Acaso usted, cuando va a tomar una decisión o va a hacer algo, pregunta: ¿qué dice el Señor respecto a esta área de mi vida? ¿Está considerando primero que Dios tiene autoridad sobre su vida?
Pero no solo es consciente, hermanos, este creyente de que Dios tiene autoridad para legislar sobre su vida, sino que también está consciente de la presencia de ese legislador. Dios no nos ha dejado a nuestras expensas, vivan como quieren, no. Dios nos ha dado leyes y principios claros para que vivamos conforme a ellos, pero Él también nos dice, y hay una conciencia, un tribunal dentro de nosotros que nos dice, ojo, que de toda cosa que tú omitas y no obedezcas, tendrás que dar cuenta algún día a ese legislador que Él está grabando y está en su registro. Cada cosa mala que hace las está añadiendo una tras otra. Por eso tememos a Dios. Por eso que preguntamos constantemente, ¿qué dice Dios? ¿Nos ayuda a vivir en el temor de Dios eso que voy a hacer? El vivir guiados por principios bíblicos nos lleva a considerar en todo momento a ese Dios que tiene autoridad para legislar y que está presente en nuestras vidas. Hermanos, una persona que se la pasa la vida omitiendo y pasando por alto los mandamientos del Señor, simplemente está demostrando que no hay temor de Dios en su corazón. Él piensa que solamente esto es algo opcional o que no tiene ninguna repercusión. Pero el Señor dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de todas ellas darán cuenta a los hombres. Aún de los pensamientos de nosotros, de todo eso tendremos que dar cuentas en el día del juicio. Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 1:14, y él habla a los creyentes. ¿Y cómo los llama a los creyentes? A los verdaderos creyentes, dice, como hijos obedientes. ¿Qué pasa? No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sí, ustedes vivían así porque no sabían nada de esto. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Acaso dice en algunas cosas? Señor, yo voy a obedecerte en esto, pero en aquello me parece que no me parece que debe ser así. No, en toda vuestra manera de vivir, en toda. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Si Él va a juzgar esto, si nosotros vamos a ir a juicio, Él va a juzgar cada cosa, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, conducíos en temor. Hermanos, en todas las áreas de nuestra vida, Dios ha legislado y por eso debemos preguntarnos cómo Dios ha legislado en cada una de ellas. De modo, hermanos, que si deseamos mortificar el pecado, debemos esforzarnos constantemente por guardar en nuestras conciencias el temor de Dios. Pero en segundo lugar, vamos a pasar a la cuarta instrucción, después de ver esta tercera instrucción. ¿Y cuál es la cuarta instrucción? Es esta. Cuídese de cortar contundentemente toda ocasión de pecado y de distanciarse de las tentaciones. Cuídese de cortar contundentemente toda ocasión de pecado y de distanciarse de las tentaciones. Hermanos, todo creyente que está mortificando el pecado lo caracteriza dos cosas esencialmente. Uno es que esa persona siempre está velando, siempre está en guardia y vigilando en aquellas ocasiones que lo puedan llevar a entrar en pecado o a caer en el mismo. Y en segundo lugar, huye cuando ve venir el peligro sobre su alma. Huye cuando ve venir el peligro sobre su alma. Hermanos, el pecado es engañoso cuando estamos tratando con algo que es engañoso, como algo que sutilmente se camufla, y es importante que nos mantengamos alertas y vigilantes para poder descubrir las estrategias del pecado. ¿Y cuál es el mandato que el Señor Jesucristo hace? Velen y oren. ¿Para qué? Para que no caigáis en tentación. Pero noten que el Señor no solamente nos llama a la oración, en el cual nosotros nos amparamos en el poder de Dios, sino que tenemos la responsabilidad también, hermanos, de velar, de estar vigilantes. Una persona que no odia la tentación, tampoco odia el pecado. Y todo aquel que odia el pecado huirá de la tentación para no entrar en ella. Por eso es que todo creyente
debe cortar contundentemente toda ocasión que lo lleve a pecar y mantenerse a gran distancia de las tentaciones. Por eso Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:22 dice él, absteneos de toda especie de mal, absteneos, porque nosotros estamos rodeados de peligro, el pecado es sutil y se disfraza sutilmente para engañarnos, así que no dejen engañarse por sus disfraces, por la manera en que se muestra. Y en el libro de Proverbios, hablando de la mujer adúltera, se nos dice en Proverbios 5:8, es un padre que da su consejo al hijo y le dice, aleja de la mujer ramera, de ella, tu camino, y dice, y ni siquiera te acerques a la puerta de su casa. Ahí no dice, ni entres a la casa, no, ni siquiera te acerques a la puerta. ¿Por qué? Porque este joven va a ser fácilmente tentado. O sea, huye del pecado, pero también huye de la tentación que te lleva a pecar. Odia la tentación como odias el pecado, ódialo. Debemos cortar entonces con toda ocasión de pecado. Dice John Owen en su libro La mortificación del pecado, dice, levántate poderosamente contra las primeras acciones de tu corrupción y sus primeras concepciones. No permitas que adquiera ni un poco de terreno. Hermanos, no debemos ceder a la tentación porque le estaríamos dando lugar a que ella nos atrape con sus seducciones fácilmente, porque así somos atrapados. Recuerden, hermanos, que el pecado es modesto al principio, ¿no? Primeramente te va a sugerir que él no es tan peligroso, que estás llamando a algo muy pequeño, muy grave, pero después que hace el pecado lo maximiza, él mismo se maximiza y nos acusa después. Él sabe que te pondrá alerta si se revela desde el principio del momento cuáles son sus verdaderas intenciones. Así que, hermano, no te engañes diciendo, yo sé cuándo detenerme en este asunto. Hay personas que dicen, tranquilo, yo sé que yo me sé dominar en esto. Yo no soy fácilmente tentado. Hay personas que se exponen a la tentación y dicen, yo puedo controlarlo. La Biblia dice que el que se cree estar firme, mire que no caiga. Es mejor huir de la tentación que entrar en tentación, o exponernos a ellos para entrar en tentación. Pero, hermano, eso es un engaño. El pecado es como las aguas que se encuentran contenidas en un canal. Una vez que la compuerta se abre, ya es muy difícil ponerle límites. Se ha visto la represa, ¿no? Una vez abren la puerta es imposible cerrarlas. Por eso la Escritura nos dice que no deis lugar al diablo, no le cedas ni un poco de terreno, nunca pienses que si dejas entrar el pecado, luego podrás frenarlo. No creas esto. Eso que el pecado te va a sugerir. Así que entonces hemos visto, hermanos, que para mortificar el pecado, en primer lugar, debemos esforzarnos diligentemente en trabajar en el fortalecimiento de nuestra fe. En segundo lugar, debemos esforzarnos por tener un sentido claro en nuestra mente y conciencia de la culpa, el peligro y el mal de ese pecado en particular con el cual estamos luchando. En tercer lugar, debemos esforzarnos constantemente por guardar en nuestra conciencia el temor de Dios. En cuarto lugar, cuídese de cortar contundentemente toda ocasión de pecado y de distanciarse de las tentaciones. Vamos a ver la quinta instrucción. Quinta instrucción. Ahora, yo estoy siendo muy breve en cada instrucción porque estas cosas ya las hemos repasado en otros estudios, entonces no es necesario extenderme mucho. Simplemente, hermanos, ya ustedes han tenido algunas claridades, ya hablamos de huir del pecado, una de las responsabilidades del cristiano de huir del pecado, de estar vigilante, entonces no voy a sobreabundar en esto. Simplemente estoy dando ciertas directrices para que ustedes, para ir concluyendo el tema de la mortificación. Quinta instrucción. Trabaja por mantener un espíritu de obediencia universal al Señor. Quinta instrucción. Trabaja por mantener un espíritu de obediencia universal al Señor. Hermanos, con esto nos estamos refiriendo a una disposición en el corazón de todo verdadero creyente de obedecer todos aquellos mandamientos del Señor que nosotros conocemos. Y aquí la palabra clave es todos. Todos los mandamientos que conocemos que el Señor nos ha dado. Es el deseo ferviente de conocer cuál es la voluntad del Señor en cada área de nuestras vidas, para que así andemos conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerda lo que leíamos esta mañana, hermanos, en
en el estudio del pacto de redención, cuando Cristo estuvo dispuesto a ¿qué? A hacer toda la voluntad de Dios, hacer toda la voluntad del Padre. Esa debería ser la actitud nuestra si en realidad estamos santificándonos. El que se santifica está conformándose a la imagen de Cristo. ¿Y Cristo qué haría? Cristo obedece no solamente unos mandamientos. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirlos, a cumplir toda la ley. Aún los mandamientos más pequeños de la ley, Él los vino a cumplir, y así nosotros debemos hacer. Ahora, Cristo lo hizo para ganar nuestra salvación, pero no lo hacemos para ganar salvación, sino porque ya la tenemos como gratitud a esa salvación que ya hemos recibido de parte de Dios. Por eso hablamos, hermanos, de una obediencia universal, porque es el deseo de agradar a Dios en todo, en todas las cosas, hermanos. Es necesario que obedezcamos a Dios. Aquí no hay, hermanos, en el día del juicio, no, Dios no va a permitir personas que digan, Señor, pero yo obedecí esto y obedecí ciertas cosas. ¿Eso no es evidencia de que yo era cristiano? No, Él dijo todo, todo. A menudo, hermanos, el enemigo trata de llevar al creyente a enfrentarse con un pecado específico que es lo que más lo perturba. El problema es que el mismo pecado nos engaña y nos lleva a enfocarnos en el pecado que más estamos luchando, ¿cierto? Pero nos olvidamos de otras áreas de nuestra vida. Pero ¿por qué nos enfocamos en este? Porque es el que más nos perturba, el que más incomodidad nos trae. Pero ¿qué de aquellos pecados que no te incomodan? ¿Qué pasa con aquellos que no te incomodan? ¿No los mortifica por el hecho de que no te están perturbando a ti? El problema es ese. Entonces, de hecho, estamos buscando en nuestra comodidad y quitarnos la perturbación, pero nos importa poco que estemos incumpliendo con otros mandamientos, cuando en realidad también toda transgresión a la ley es pecado. Es también pecado. No solamente lo que nos perturba, sino aquellas cosas que tal vez no nos están perturbando el alma. Y mientras el creyente esté ocupado y preocupado por ese pecado en particular que lo inquieta, Satanás lo está engañando por el otro lado, llevándole a cometer otros pecados que él está descuidando, y de este modo no se puede mortificar el pecado. Hermano, no es solamente obedecer unas cosas, sino obedecer todo lo que el Señor nos demanda, porque si no obedecemos todo lo que el Señor nos demanda, entonces no estamos mortificando todo el pecado. ¿Cómo podemos relacionar eso? Bueno, ¿qué es el pecado? Transgresión a la ley, a los mandamientos. Ahora, si usted no está obedeciendo, usted está transgrediendo. ¿Y por qué está transgrediendo? Porque no está mortificando esa transgresión. ¿Cómo se mortifica la transgresión? Obedeciendo. ¿Cómo no alimentamos el pecado? Cuando no hacemos lo que el pecado nos demanda, sino cuando hacemos lo contrario a lo que es ese pecado, que es lo que Dios nos dice en sus palabras. Hermanos, si no tenemos esta disposición de obedecer al Señor en todo, será imposible mortificar el pecado, y esto por dos razones. En primer lugar, porque el pecado es engañoso y sutil. Hermano, el pecado es escurridizo. Él entrará en nosotros por esos lugares que están más débiles, donde nuestras conciencias son menos sensibles. Y una vez alcance nuestra voluntad, le será fácil llegar de un lugar a otros. Es decir, hermano, si Él logra entrar por algún lugar, Él llegará a todos. Y estamos tan pendientes de un pecado en particular que no nos damos cuenta de que el pecado está entrando en nosotros por otra parte de nosotros que es menos sensibles. Y hermanos, la única manera de ser sensibles en esas áreas es obedeciendo cada uno de los mandamientos. Cuando usted, por ejemplo, termina una enseñanza, una predicación, usted dice, esto es lo que no estoy haciendo. Voy a pedirle al Señor en oración, Señor, ayúdame a vivir en consonancia a estas cosas que tú demandas. Yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, es lo que nos enseñó el pastor en la iglesia, pues ¿qué voy a trabajar? Por cumplir mi deber de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo me vuelvo sensible, nos estamos volviendo sensibles en ese momento, porque nosotros estamos obedeciendo, estamos permitiendo que la palabra nos sensibilice. La palabra, cuando es escuchada atentamente, lo que hace es despertar nuestras conciencias, pero también sensibilizarlas y educarlas.
Hermanos, por eso es que si estoy solo dedicado a mortificar solo un pecado o 2 o 3 pecados, no puedo mortificar o no voy a poder mortificar ninguno. Para poder mortificar el pecado debemos tener un espíritu de obediencia universal al Señor. Y usted debería, hermano, hacer un momento de reflexión y decir, bueno, ¿en qué no estoy obedeciendo en este momento? ¿Qué cosas yo sé que debo hacer, pero las estoy omitiendo? Estoy viviendo en pecado. Porque no estoy viviendo, y Dios me requiere y me demanda esto, pero no lo vivo. El diablo va a tomar lugar, no solamente en un área, en esa área de tu vida que estás fallando, sino en todas. Te va a afectar. La otra razón por la que se nos hará difícil mortificar el pecado es porque el que lo hace de esa manera en realidad no tiene deseo de terminar con el pecado. Mire, yo no sé si esta persona sea creyente, pero la otra razón por la que se nos hace mortificar el pecado es el que hace de que esa manera en realidad no tiene el deseo, esa persona no tiene en realidad el deseo de mortificarla, de terminar con el pecado. Hermanos, cuando uno no quiere acabar con algo es porque ama en cierta manera eso. Esa persona simplemente trata de deshacerse de aquellas cosas que le resultan más inconvenientes, que traen inconveniencia a su vida. Por ejemplo, si usted sabe que su infidelidad le va a traer consecuencias, usted se abstiene, pero usted no lo hace por amor a Dios y por su santidad, simplemente lo está pensando, él es en las consecuencias escandalosas que pueden venir a su vida. Ay, quizá me quede solo, yo no me quiero quedar solo, mis hijos no, pero en el deseo lo está albergando. Ahora piense, si usted no tendría consecuencias en ese pecado, aún así lo cometería. Si no tuviera perturbaciones y consecuencias escandalosas, aún así lo cometería. Porque muchas personas quieren librarse de su pecado simplemente por las inconveniencias que éste le trae. Pero ¿qué si no le traen inconveniencias? Su deseo no es agradar a Dios. Lo que él quiere es deshacerse de aquellos pecados que le traen más inconveniencia. Y cuando se hace esto, lo que se está haciendo es alimentando el pecado del egoísmo. Porque ese hombre está pensando solamente en él. Y nadie puede mortificar el pecado alimentando el pecado. Hermanos, nadie puede mortificar el pecado alimentando el pecado. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que una de las maneras de mortificar el pecado es no alimentándolo? Pues precisamente este hombre lo que está haciendo es alimentando el pecado que él que él dice quiere mortificar. Pero ¿cuál es el deseo de mortificarlo? Me está perturbando la vida. Pero no está pensando en ofensa contra Dios, no es por amor a Dios. Así que si solo te limitas a mortificar los pecados que te resultan más inconvenientes, porque solo quieres evitar las consecuencias más duras que trae ese pecado, estás tratando con el pecado con un deseo pecaminoso. Y lo que estás haciendo, hermanos, es tratar de apagar el fuego con gasolina. Tratar de apagar el fuego con gasolina. ¿Ustedes han hecho eso, hermanos? ¿Quién es tan necio de querer apagar un fuego con gasolina? ¿Acaso los bomberos llegan allá, traigamos la bomba de gasolina para apagar el incendio? ¿Qué va a hacer la gasolina? Va a hacer que el fuego más se propague. Pues exactamente, cuando una persona vive así, lo que estás trayendo es más gasolina para el fuego, y por eso es que estas personas demuestran que realmente la obra de gracia no ha operado en sus corazones. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decir qué mandamientos vamos a obedecer y cuáles no, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué piensa usted, hermano, por ejemplo, cuando Usa tocó el arca y Dios lo mató? Dios le había dicho muchos mandamientos: no matarás, no adulterarás, y él dice tal vez sí, todos estos los he guardado, pero el Señor dice: no toques el arca de mi presencia. Y esto quizás suene insignificante, porque la intención de Usa no fue mala. Él no quería que el arca cayera en el barro, en el estiércol de los bueyes que iban llevándolo. Pero ¿qué pasó? Él hizo lo que Dios no le había dicho, aunque era un mandamiento pequeño, ¿y qué? Dios lo mató. ¿O qué de aquellos sacerdotes que antes, de los sumos sacerdotes, antes de entrar al lugar santísimo, se les decía que en el efod tenía que ir unas campanillas mezcladas con granadas? Y Dios le dije: hagan esto, ¿para qué? Para que no mueran. Quizá un sacerdote diría: bueno, pero es que eso ya es extremista, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver
el hecho de que no les ponga las campanillas y la granada, eso no va a pasar nada. ¿Qué pasaba cuando esos sacerdotes entraban de esa manera? Morían. ¿O qué de Nadab y Abiú? Ellos decidieron no obedecer a Dios en una cosa. Dios le había dicho, van a quemar tal incienso. Y ellos dijeron, Señor, esto me parece que si el Señor le quemamos un incienso distinto, no va a molestarse. ¿Y qué hicieron? Quemaron incienso, fuego extraño, ¿y qué dice? Dios los consumió en fuego. ¿Acaso no pensamos nosotros hoy así? Hay veces, hermanos, que hay directrices y mandamientos claros, pero usted le demasiado, no, tampoco puede ir a... Yo la verdad, no soy adúltero, no mato, no hago nada de esto, pero esto... ¿Acaso el no dejando de congregarnos no es pecado? ¿Acaso Dios nos va a pedir cuentas por no criar a nuestros hijos en el temor de Dios? ¿Acaso esos mandamientos pequeños que Dios no tendrá? Mire, estos hombres, hermanos, fueron fulminados por el Señor, porque a estos los hombres les pareció que estos eran pequeños. Hermanos, no somos nosotros los que vamos a decidir cuáles son los mandamientos que vamos a obedecer y cuáles no. Si en verdad deseas mortificar el pecado, debes obedecer todos los mandamientos del Señor, es decir, debes aborrecer el pecado porque es una transgresión a la ley santa de Dios y no porque te resulte algo inconveniente y perturbador. Todo pecado es transgresión a los mandamientos. Si los estás transgrediendo, por pequeños que sea, eres un pecador y no estás mortificando tu pecado, porque lo amas. Pero hay una sexta instrucción, hermanos. En sexto lugar, no solamente deberíamos obedecer universalmente todo lo que el Señor nos demanda, sino debemos confesar los pecados a Dios correctamente. Y noten que aquí no estoy diciendo simplemente confesar los pecados, sino de forma correcta, de forma apropiada. La correcta confesión de nuestros pecados en parte es una parte importantísima de la mortificación del pecado. ¿Por qué? Por dos razones. Por un lado, nos obliga a reconocer que lo que hemos cometido es un pecado. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que no estamos pecando, pero que cuando se nos predica la palabra de manera clara y un texto bíblico nos dice claramente que lo que yo pensaba que no era pecado es un pecado. Hermanos, ¿acaso no es pecado el que pide prestado un libro y se queda con él? ¿Cómo se llama eso? ¿Robar? Y nosotros decimos, eso no es tan grave. No, eso es robar. Es decir, hermanos, que la transgresión que hemos cometido está claramente revelada en la Escritura como transgresión. Y eso hará más sensible tu conciencia respecto a ese pecado cuando está confesándolo correctamente. Debemos decir, hermanos, correctamente y saber qué es pecado. Sí, hay cosas que nosotros confesamos, por ejemplo, Señor, perdóname porque estos días comí rellena. Pero, hermanos, ¿dónde dice la Biblia que es pecado comer rellena? Yo sé que en ninguna parte. Pero esa clase es una confesión incorrecta. Pero muchas veces confesamos, o sea, no confesamos cosas que realmente son pecados. Pero por otro lado, la confesión adecuada de nuestros pecados aumenta nuestro temor a Dios. No acaba de decir que confesamos, y hermanos, si nosotros tomamos ese patrón con regularidad de confesar nuestros pecados, eso aumenta nuestro temor a Dios. Nos vamos a mirar cuán débiles y cuánta bajeza hay en nosotros, pero cuánta misericordia y que debemos temblar delante de Dios, y eso nos llena de temor. Y nos provee una base sólida con la cual podemos luchar eficazmente contra el pecado remanente. Dice el Salmo 130:1-4, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, ¿para qué? Para que seas reverenciado. Y la palabra reverenciado es para que seas temido. Él dice, pero en ti hay perdón, o sea que todos los que confiesan llegan con la conciencia clara de que en Dios hay perdón. Pero también a la vez que él sabe eso, que es consciente del perdón de Dios, eso lo llena de temor, de reverencia al Señor.
Y una confesión correcta del pecado produce temor a Dios. Y esto es así, hermanos, porque el entendimiento de haber sido perdonado por Dios y de que no hay ningún obstáculo entre Él y yo, ya soy consciente de que estoy viviendo en su presencia y por lo tanto eso aumentará mi temor. Hermanos, ¿qué es lo que hace que el rostro de Dios se esconda en nosotros? Pecados no confesados. Por ejemplo, la Biblia dice que Primera de Pedro, hermanos 3:7, es importante eso. Hay un deber y un mandamiento que el Señor hace aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, parece que es el versículo 7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, ¿pero para qué? Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que si yo no estoy cumpliendo con este deber, o si yo no estoy confesando que estoy pecando en esto, Dios no va a escuchar mi oración, porque Él va a esconder su rostro de mí. Pero si yo confieso mi pecado, específicamente, Dios me perdonará, y ese perdón hace que yo viva delante de Él sin ningún obstáculo, y esa presencia siempre de Él hace que yo, ¿qué?, le tema más y más. Pero si observamos bien, hermanos, no hemos solamente dicho que hemos de confesar el pecado, sino que hemos de confesarlo correctamente. Recuerden que nuestra meta es ser santos en toda vuestra manera de vivir. Por lo tanto, hermanos, tenemos necesidad diariamente de confesar nuestros pecados, pero debemos hacerlo de manera correcta. Yo sé que hay un pasaje que ustedes conocen muy bien de la confesión de pecados. Proverbios 28:13. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y vemos, hermanos, aquí en este pasaje vemos dos elementos indispensables. Y cuando digo que son indispensables, es que son inevitablemente necesarios para que una confesión sea correcta. Si estos elementos no están, su confesión es una confesión incorrecta. ¿Quiere confesar correctamente sus pecados? Pues tenga en cuenta esos elementos. En primer lugar, una confesión correcta es una confesión de un pecado específico. Es la confesión de un pecado específico. Hermanos, no es una confesión general. Yo sé que muchos llegan cansados del trabajo y van a orar en la noche. Uno con mucho sueño, Señor, perdónalo mis pecados. Y uno se acuesta y las personas ni siquiera dicen qué clase de pecado fue el que cometió. Señor, perdona mis pecados, amén. No, hermanos. De hecho, aparte de que es un insulto a Dios esta oración, irreverente, es una confesión que no es correcta. Porque debemos decir, Señor, este pecado, llámele el nombre que usted le ponga, adulterio, mentira, laxivia, codicia, envidia, avaricia, a esos pecados hay que llamarles por su nombre cuando los vamos a confesar delante de Dios. Hermano, y quizá usted razone de esta manera, pues que Dios es omnisciente y lo sabe. No, Dios quiere, porque el problema no es que no lo sepa, el problema es que nosotros veamos cuántos pecados hemos cometido. Hermano, cuando comenzamos a llamarlos por nombre, encontraremos que son muchas las cosas que hemos cometido. De hecho, cuando confesamos de manera general, minimizamos la gravedad de lo que hemos hecho en el día. Pero cuando comenzamos a especificarlos y a llamarlos por su nombre, vemos que son muchos y son graves a los ojos de Dios. Así que una confesión no es decir, Señor, perdona mis pecados. No, porque dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. Así que se está hablando de pecados específicos. Cuando usted no es específico en confesarlos, usted está encubriendo su pecado. Así que está hablando de esos pecados en detalle, de modo que confesar el pecado de manera correcta demanda que el pecado se le mencione por su nombre. Y de esta manera nos cuidamos de caer en el error de pedir perdón por cosas que Dios no llama pecado, como también de no pedir perdón por algo que Dios sí llama pecado. Pregúntate a la luz de las Escrituras, ¿cuál es el mandamiento que has transgredido? Así que para una confesión correcta debe ser una confesión específica. Pero también, otro elemento, una confesión correcta es aquella que se hace con el firme propósito de apartarnos del mal.
Hermanos, no es solamente mirar, bueno, estos pecados, Señor, perdóname, porque he quebrantado este mandamiento, ya lo tengo claro, sino que esa persona también, esa confesión viene cargada de un dolor en la conciencia. ¿Y sabe qué desea este hombre, esta mujer que confiesa ese pecado en detalle? Desea no volver a reincidir en él. Ahora, nosotros entendemos que el cristiano no es alguien que no vuelve a pecar. No estamos hablando que el cristiano es perfecto, que no peca, puede volver a reincidir en ese pecado, pero este hombre desea de una vez por todas, hermanos, no volver a caer en ese pecado que está confesando. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Al reconocer que lo que hemos cometido es pecado, el anhelo de no cometer el mismo pecado debe estar allí. Por esto, eso no significa, hermanos, que no volveremos a cometer ese mismo pecado. A lo que me refiero es que un pecado confesado correctamente conlleva a un anhelo apartarnos de ese mal para no volver a cometerlo. Si no hay ese deseo de apartarse, entonces no está confesando bien su pecado, porque debe ir acompañado de eso. Y quien así lo hace, dice el texto, alcanzará misericordia. Por eso dice el salmista en el Salmo 32, noten lo que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este hombre, dice el salmista, que es un hombre feliz, es un hombre dichoso, que es un hombre que ha alcanzado perdón divino, y esa es la bendición más grande que puede alcanzar un ser humano. ¿Sabe cuál es? El perdón divino. Qué felicidad, hermanos, es cuando Dios nos perdona tanta maldad que hay en nuestro corazón, que nos carga, hermanos. Pero la bendición contenida en este texto es para los que confiesan sus pecados y se apartan, no para el que encubre sus pecados, porque el que encubre su pecado no prosperará. Y muchos encubren su pecado justificándolo o buscando culpar a otros o minimizando la falta. Algunos dicen, bueno, yo hice esto mal, pero no fue culpa mía, fue culpa de aquel. ¿Acaso eso no fue lo mismo que hizo Adán cuando pecó contra Dios y buscó culpables? O buscar minimizar la culpa, hermanos. Muchos tendemos a la hora de confesar y justificarnos, hermanos, pero no caigamos en ese engaño. Y de esa manera tratan de tranquilizar las conciencias para tener paz. Pero, hermanos, la conciencia no se va a tranquilizar excusándonos y justificándonos, no. La verdadera tranquilidad y paz en la conciencia viene cuando confesamos nuestro pecado de la manera apropiada, pero también con el deseo de apartarnos de ello. Así que no podemos alcanzar la promesa de este texto si no hacemos lo que nos demanda en ese mismo texto, de confesar nuestros pecados de manera apropiada o específica, como anhelo implícito de no volver a cometer ese pecado. Y hermanos, y también cuidémonos de hacer de nuestras conciencias. Y algo importante, hermanos. Miren que muchas personas van a orar y a pedir perdón a su pecado. Y como lo justificaron, comienzan a decir, bueno, ya estoy tranquilo. Pero recuerden, si estas personas están excusando y justificando su pecado, pueden estar tranquilas. Pero el corazón los está engañando. Cuidémonos de hacer de nuestras conciencias falsos profetas como los había en los días de Jeremías. Jeremías 6:14 dice, ¿se acuerda que el verdadero profeta que era Jeremías hablaba de los falsos? ¿Y qué decían los falsos? Lo que la gente quería escuchar. Y muchas veces nosotros justificamos nuestro pecado, ¿por qué? O sea, para querer sentirnos bien. Queremos que la conciencia no nos juzgue, entonces tratamos de excusarnos. Entonces muchos creyentes están viviendo en pecados no mortificados y no se sienten mal cometiéndolo, se sienten tranquilos desobedeciendo al Señor. ¿Por qué esto, hermanos? Ten cuidado, hermanos, que hayas endurecido tu conciencia. Mire, personas que están pecando y se sientan tranquilas es porque su conciencia se ha endurecido. Y hermanos, y puede ser que se haya convertido en uno de esos falsos profetas, tu conciencia, que dicen paz, paz, pero no hay paz. ¿Sabe lo que dice Jeremías 6:14? Dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Solo Dios tiene derecho de perdonar y proclamar la paz. Y para saber si esa paz viene de Dios, si Dios me ha perdonado y me ha dado esa paz,
Y ese perdón tiene que provenir ¿de quién? De la obra de Cristo. Pero el que lo confiesa, hermanos, y el que quiere apartarse de ellos, él sabe y le duele el corazón el pecado por lo que le ha hecho a Cristo. Primera de Pedro 1:9 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. O sea que toda correcta confesión, ¿a dónde nos lleva? A la cruz, a la cruz. Cuando el creyente es llevado a contemplar por fe la obra redentora de Cristo, procurando el perdón para su pecado, esa santa contemplación produce dolor por haber pecado y aborrecimiento por el pecado cometido. Si sientes paz y no ha sido resultado de una vergüenza santa, es que tú la has inventado. El perdón que Dios otorga es un perdón que humilla. Mira, si a ti el perdón no te produce humillación, entonces, y tienes paz, ese perdón no viene de Dios. Esa tranquilidad y esa paz no viene de Dios. Lo primero que viene, dice, Dios atiende ¿a quién? Al humilde. El altivo nunca se siente humillado. Pero el creyente siempre va a sentir humillación de parte de Dios y vamos a salir cargados en momentos porque sabemos que nosotros somos esto. Dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento. Dice, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay tristeza cuando nosotros confesamos nuestros pecados, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? Note, ¿qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Cuando vino la tristeza, realmente vino temor de Dios, vino indignación de esa persona y vino un ardiente afecto por Dios y un celo por las cosas de Dios y una vindicación para confesar su maldad. Entonces vemos aquí, hermanos, lo que es el perdón concedido por Dios, la tristeza que es según Dios produce indignación, temor en nosotros. Por eso, como dijimos la semana pasada, para poder mortificar el pecado se necesitan tener un entendimiento claro de la culpa, de la maldad y del peligro del pecado, porque es ese claro sentido de la culpa en tu conciencia el que te lleva a Cristo clamando por misericordia. Por eso, hermano, cuídate de encubrir tu pecado, porque en ese sentido, hermanos, es ese sentido de culpa que te llevará a Cristo, donde solo puedes hallar el perdón que Dios solo da a los que en realidad se arrepienten. Pero no encubras tu pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparte de ellos hallará misericordia. Y por último, hermanos, veamos nuestra última instrucción, séptima instrucción, y con esa terminamos. Procura en oración la ayuda de Dios para cumplir con este deber. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Pero ahora necesitamos la ayuda de Dios. No podemos hacer esto en nuestras fuerzas, hermanos, es imposible. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Así que, hermanos, ninguno de nosotros podrá llevar a cabo este deber de mortificar el pecado en nuestra propia carne. Efesios 6:14 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en las nuestras. El verdadero creyente, tiene la responsabilidad que solo puede cumplir en el poder del Espíritu Santo. Y los cristianos solamente tienen el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo nos puede proporcionar el deseo, la determinación y la disciplina para hacer morir las obras de la carne. Es por eso, hermanos, que la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo, con que fuimos libertados del pecado, es por esa obra del Espíritu en que nosotros también podemos mortificar el pecado. Fuimos libertados del pecado, sí, del dominio, y podemos mortificar el pecado también por el mismo Espíritu que nos libertó del dominio. Así que cuando un creyente está consciente de la lucha, hermanos, que tiene que librar contra el pecado, y al mismo tiempo está consciente de las debilidades que le son propias de su carne, que carcome y desgastan su propia vida, hermanos, porque esto nos carcome. Eso lo conduce a presentarse cada día al trono de la gracia para no caer en tentación, diciendo, Señor, líbrame del mal, no me dejes caer en tentación. Por eso dijo Cristo en Marcos 14:38, velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero ¿qué pasa, hermanos? La carne es débil. Así que, hermanos, hemos terminado ya esta enseñanza de la mortificación del pecado. Para concluir, así que de manera, hermanos, que para mortificar el pecado, primero debemos esforzarnos diligentemente en trabajar en el fortalecimiento de nuestra fe. Segundo, debemos esforzarnos por tener un sentido claro y permanente en nuestra mente y en nuestras conciencias de la culpa, el peligro y el mal de ese pecado particular con el cual estamos luchando. Tercero, esfuércese constantemente por guardar en su conciencia el temor de Dios. Cuarto, cuídese de cortar contundentemente toda ocasión de pecado y de distanciarse de las tentaciones. Quinto, trabaja por mantener un espíritu de obediencia universal al Señor. Sexto, confiesa tus pecados de una manera correcta. Séptimo, procura en oración la ayuda de Dios para poder cumplir con esta responsabilidad. Recuerda, hermanos, que Dios no te ha dejado solo en esta tarea difícil. Y yo creo que aquí hay una nota de balance, ¿no? No solamente quédese con la carga y el gran deber, no, el Señor nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en esta lucha, hermanos, con el pecado. La lucha contra el pecado en ocasiones resultará agobiante, pero en medio de esa lucha Dios está con los suyos. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice el Señor. Pero también recuerda, hermanos, que todos los verdaderos creyentes, porque quizá usted está pasando por una lucha así, y usted piense que es el único, o es una anomalía, o piensa que no es creyente porque está luchando contra el pecado. Al contrario, la lucha contra el pecado es una evidencia de que eres cristiano. Así que recuerda que a través de la historia, todos los verdaderos santos de Dios han tenido que librar esa lucha con el pecado remanente. Muchas veces Satanás nos hará creer en medio de nuestra lucha que no somos cristianos, pero no olvidemos que esa misma lucha que libras también la tuvieron que pelear los santos del pasado. Ahora, si te sientes contristado porque no te habías dado cuenta que no estás mortificando el pecado apropiadamente, porque yo puedo, hermanos, ya hemos terminado esto, pero a la luz de todo lo que hemos visto, ¿te has dado cuenta de que no has estado mortificando el pecado apropiadamente y esto te está abrumando, te está perturbando? Hermanos, lo mejor que puedes hacer es agradecerle al Señor, porque eso es una manifestación de que al haberte visto en la ignorancia, Dios ha permitido que todo este pecado no endurezca tu corazón. O sea, Él ha querido, hermanos, que tú veas cosas que no habías visto, pero con el fin de que tu corazón no siga endureciéndose. Por eso te ha permitido ver, y esa es la misericordia del Señor. Hermano, cuando te halles en lo más difícil de dar muerte a los deseos de la carne, alégrate en medio de la lucha, sabiendo de que eso es evidencia de que posees vida espiritual. Los impíos no tienen esta clase de lucha. Ellos no van a pelear contra su amo, pero nosotros tenemos a Cristo como nuestro Señor, y nuestro amo es Él a quien obedeceremos, no al pecado. Solamente quiero terminar, hermanos, con una oración del puritano Richard Baxter que hace referente a este tema. Él dice lo siguiente. Dice en esta oración: Padre Celestial, cuando tu Hijo Jesús vino a morar en mi alma en vez del pecado, Él me llegó a ser más precioso que jamás era el pecado. Su tierno regio reemplazó la tiranía del pecado. Enséñame a creer que si yo hubiera a ver la sujeción del pecado, debo luchar para vencerlo, pero también suplicar a Cristo que reine en su lugar, que Él tiene que llegar a ser más presente que fuera el vil pecado, que su dulzura, poder y vida siempre estén presentes. Así debo buscar la gracia de Él contra el pecado, sin reclamarla independientemente de Él. Cuando temo los males por venir, consuélame, por enseñarme que en mí mismo soy muerto, pobre miserable pecador, pero en Cristo soy reconciliado y estoy vivo. Que en mí mismo encuentro la insuficiencia y inquietud, pero en Cristo hay completa satisfacción y paz. Que en mí mismo soy débil e inútil para hacer el bien, pero en Cristo todo lo puedo. Aunque ahora tenga yo sus virtudes en parte,
las tendré completamente en breve cuando esté contigo en el estado de completa reconciliación y tenga en ti la completa suficiencia y el perfecto amor con todo pecado abolido. Oh Padre, dice él, que venga pronto ese día. Así que, hermanos, también nosotros vamos a orar en esta mañana.